Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me van a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Registra tu casillero gratis en Estados Unidos. No importa en qué país te encuentres, envía lo que desees a tus seres queridos en Venezuela, porque con K-Export no existen fronteras. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. Te invitamos a formar parte de nuestra gran familia K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate. Ya está terminando el mes de diciembre, está terminando el año, así que este es el momento para comprar casa porque las constructoras y las empresas de real estate necesitan cumplir las metas que se impusieron para el 2021. Así que si tú quieres comprar casa, si estás en eso, si la quieres comprar por inversión o para vivir, este es un buen momento de conseguir un buen precio y también en el lugar que tú lo desees. Pero para eso hay que tener una buena realtor y yo recomiendo a Elena Chumaceiro porque Elena va a trabajar contigo directamente, te va a buscar la casa de tus sueños, la que quieras, la que necesites, con los espacios que se adapten a tus necesidades dentro de tu presupuesto. Va a trabajar contigo de la mano hasta que consigas esa casa que tú quieres. Así que llámala de parte mía al número telefónico que tienes en pantalla, que es 786-757-8888. Elena no solamente te va a conseguir la casa, sino además el financiamiento para que puedas comprarla. Bueno, y ya que se acercan las fiestas navideñas, que queremos estar bien arregladitos, haz tu cita con Calogero Tramonte porque es el mejor para eso. Haz la cita a través de su página web, que es www.tured.com, o a través de su aplicación, que es Tu Red. Y una vez que tengas la cita, trata de ser puntual. Regresamos con Agárrate y vamos a hablar un poquito del país, cómo está Venezuela. Nadie mejor que Humberto González para hablar de esto, porque la verdad es que Humberto es tan sereno, tan sereno. Él es la persona, gracias Humberto por atendernos, la persona adecuada en estos momentos en que de verdad estamos todos como, indignados con lo que está pasando en Venezuela. ¿Cómo estás, Humberto? Muy bien, Patricia, gracias por invitarme. Un gran placer estar contigo nuevamente. Y bueno, no es fácil mantener la serenidad, pero hay que tratar de encontrar un horizonte en medio de todo este desastre que estamos viviendo y bueno, en ese tema que nos une a todos, ¿no? Que es, como tú lo has dicho, el tema de Venezuela. Así es. Humberto, la pregunta lógica es qué va a pasar, ¿no? Pero cuando uno ve, por ejemplo, cómo se va una comisión, una misión europea que estuvo vigilante de las elecciones del 21 de noviembre, y entonces se va y hacen más desastres de los que hicieron delante de la misión, porque hoy reabrieron el CNE, el registro que estaba cerrado para las inscripciones, lo abrieron para inscribir a Claudio Fermín, para cambiarle la dirección y pueda votar en Barinas, es decir, le interesa al régimen que Claudio Fermín participe, y también para cambiarle la dirección, lo pasaron desde el 23 de enero, donde vota Arriaza, ya lo mandaron para Barinas a votar. Bueno, todas esas cosas se hacen pues sin que pasen por pruebas de vivienda, por ejemplo, de que si vivo en Barinas, aquí está mi prueba, nada de eso, sino que es el CNE el que dice cómo hay que hacer todo para que las cosas salgan a pedir de boca del régimen. Y entonces el venezolano se queda así, viendo todo,
hasta con desprecio, con asco, con rabia, con frustración, y ya viene la mitad del tiempo de Maduro en el poder, y ahí sigue. Y lo que se plantea es un referéndum, y por el otro lado Leopoldo López haciendo una gira representando no sé a quién, en nombre de la oposición no sé quién, porque realmente no representa a nadie, por el otro lado se lanza el otro. Y el ciudadano entonces haciendo maletas para terminar de irse, los que no se han ido todavía. ¿Hacia dónde vamos con eso, Humberto? ¿Y la comunidad internacional? Mira, yo no puedo tener la pretensión de responder hacia dónde vamos, porque, bueno, no podemos ver el futuro, pero sí sabemos de que hay patrones de eventos que se han venido produciendo en los últimos años, hay patrones de conducta por parte de los políticos de la falsa oposición, por parte de la gente del régimen, y yo creo que lo más importante en este momento de confusión, de crisis, para los venezolanos es tener un horizonte, un norte. Pero cuando yo digo norte, no me refiero a buscar un mesías, ¿no? El líder que nos va a salvar en unas elecciones. Ni siquiera estoy tratando de proponer vamos a decir, una agenda política, porque yo creo que eso es un tema que hay que trabajar más. A lo que me refiero con un norte es tener precisión en las definiciones. ¿Qué es lo fundamental? Lo fundamental, lo que tenemos al frente es la crisis del Estado venezolano. El Estado venezolano, como lo conocíamos hasta el año 99, era el Estado Nacional venezolano, que más o menos era un Estado de partido, que más o menos funcionaba con todos los errores que les hemos criticado, con todos los problemas del clientelismo, la burocracia, la corrupción, pero que más o menos operaba con cierto equilibrio de poderes. El poder legislativo, ejecutivo, judicial, el estamento militar, más o menos. Había una manera de poder crear balances de pesos y contrapesos, que no es lo que hay ahora. Ese Estado nacional del Estado de partidos ha sido sustituido por el Estado chavista, que es el Estado de un solo partido. Y cuando digo el Estado chavista, bueno, ya está operando una sustitución de lo que es el chavismo originario por el madurismo, pero en esencia es el Estado chavista conformado como una estructura que se apoya en la Constitución del año 99 y donde ellos se pueden producir una legalidad a la medida de lo que a ellos les interesa. La falsa oposición siempre ha centrado su discurso y su planteamiento en cuanto al tema político en Venezuela como una crisis de gobierno. Por eso Leopoldo López y todos los insisten, bueno, es que las condiciones electorales, porque el tema es el fraude electoral, el tema es sacar a Maduro, pero lo que ellos no terminan de abordar o no lo entienden o no lo quieren entender, quizás porque ellos quieren heredar ese mismo Estado chavista, es que el problema no es el problema del gobierno de Maduro, es el problema del régimen político chavista, del Estado chavista, que involucra no solamente al gobierno de Maduro, sino por supuesto a todas estas estructuras militares, por ejemplo, en las cuales se apoya el régimen. ¿Cómo puede haber garantía de cambio por vía electoral cuando el ministro de la Defensa, Padrino López, está cansado, ya está afónico de decir los cuarteles que nunca le van a entregar el gobierno a nadie que no sea del chavismo? ¿Cuándo va a ocurrir un cambio por vía electoral si los mismos mecanismos lo que ayudan es simplemente a perpetuar a que el régimen se mantenga en el poder? Entonces, lo que hemos tratado de explicar es que frente al fraude electoral está el problema del fraude político, que es cuando se articulan todos estos mecanismos, Consejo Electoral, Tribunal Supremo de Justicia, fuerzas militares, que ahora son las Fuerzas Armadas chavistas, para que no importa lo que la gente quiera decidir, siempre ellos van a tener una decisión con un sustrato de legalidad. Entonces, mientras haya ese régimen político, mientras haya esa constitución chavista, no hay manera de encontrar un cambio. Por eso es que lo que yo creo, lo que tenemos que tener claro es que lo fundamental es entender que hay una crisis, no es la crisis del gobierno, no es como dice Leopoldo, que en unas elecciones, que ellos estarían, Leopoldo López ha dicho que él estaría dispuesto a convivir con esas Fuerzas Armadas que son justamente el soporte del régimen chavista. El problema en realidad no es la crisis del gobierno, es la crisis del Estado. Y de abordarlo de esa manera, no hay forma de plantear esto una salida electoral. Por eso cuando la falsa oposición plantea estas maneras electorales, por ejemplo, ¿no?
porque claro, el argumento que yo estoy presentando también hay que aplicar la prueba del ácido, porque si es cierto lo que yo digo de que el régimen chavista se procura un sistema a su medida, ¿cómo podemos explicar, por ejemplo, el supuesto triunfo de la falsa oposición en el año 2015 con la Asamblea Nacional? Bueno, pero es que ellos justamente tienen todo un mecanismo donde el fraude electoral se combina con el fraude político. Y aquí lo que ocurre es que lo que no se resuelve por la vía electoral, entran en acción estos mecanismos para corregir lo que la parte de fraude electoral no pudo resolver por la vía del voto, del fraude configurado en la sala de totalización del Consejo Electoral. Bueno, entra en acción ese Tribunal Supremo de Justicia. Por eso vimos cómo con la mayor tranquilidad el régimen le quitó la mayoría calificada a la Asamblea del 2015, le montó una Asamblea Constituyente paralela para legislar, y bueno, y así lo siguen haciendo. Eso que tú estabas mencionando, por ejemplo, esas detalles esas menudencias de que, bueno, Claudio Fermín vive en Caracas, pero ahora le van a permitir que se reubique en Barinas y lo van a hacer con todos. Bueno, ellos se siguen saltando la ley porque ellos simplemente tienen los mecanismos para definir qué es lo legal y qué no es lo legal. Mientras todo ese régimen político se mantenga, no hay manera de lograr un cambio en Venezuela. Por eso yo creo que, por ejemplo, ahora en el caso de Barinas, que además a esto hay que agregarle que no es casual. Eso que pasa en Barinas no es que Superlano, el hipercorrupto, el homenaje a la inmoralidad y a la prostitución de la política, que este señor Superlano, no es que ganó las elecciones en Barinas ganó la abstención. El 80% de la gente de Barinas no fue a votar. Ahora, ¿qué pasa? El régimen chavista, el madurismo, estaba tratando de desengancharse de la familia Chávez y de todo lo que es el chavismo originario. Bueno, yo, por ejemplo, no tengo la menor duda. ¿Por qué eso que pasa en Barinas no pasa en Caracas? Bueno, porque ellos habían resuelto que tenían que quitarse de encima a ese pedazo de la familia Chávez, crean esta situación y ahora, bueno, salvo que el 9 de enero, cuando hayan las elecciones, si gana un candidato distinto a Jorge Arreaza, habrá que ver, bueno, qué es lo que está pasando allí. Pero yo no tengo la menor duda de que todo esto fue creado simplemente en el marco de los conflictos internos, las luchas intestinas que hay entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Pero es que si gana Claudio Fermín al régimen, también le funciona. Bueno, sí, yo creo que a Claudio Fermín lo alentaron, pero yo pienso que ellos van a imponer a su Jorge Arreaza, que es una ficha de Maduro. Además, bueno, está el caso el caso del Zulia. El caso del Zulia es... ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo ves tú a Manuel Rosales? Porque el Zulia es un estado estratégico para el régimen. Por ahí pasa la cocaína, por ahí está la guerrilla metida. Sí. ¿Qué pasa ahí? Pero tú y yo sabemos que el gobernador es un cuadro montado en la pared. El gobernador no tiene ni... Manuel Rosales está ahí por razón primero. ¿Por qué está Manuel Rosales en la gobernación de Barinas? Porque ellos tenían que quitarle una ficha, que era Omar Prieto, una ficha a Diosdado Cabello, y ellos no les costaba nada, bueno, darle esa gobernación a Manuel Rosales. ¿Para qué ponen a Manuel Rosales allí? Para que, en primer lugar, Manuel Rosales acaba de ser designado el vocero oficial de la falsa oposición, reconocido por el régimen de Maduro, y a través de la gobernación del estado Zulia, pues él va a manejar dinero que se va a reciclar a los partidos que van a ir orientados por ese lado de la oposición, de la falsa oposición. Ahora, eso que tú estás hablando, de todo ese entorno de la política del Zulia, toda esa situación que hay con el contrabando, digamos, los grupos guerrilleros, el narcotráfico. Bueno, el control real, tú y yo sabemos que no lo tiene el gobernador, lo tiene el comandante de la SODI. Ese es el verdadero poder en cada estado. Entonces, ellos van a seguir manejando lo que les importa. Pero además el régimen recibe el beneficio de decirle que, bueno, ellos perdieron el Zulia y le entregaron eso a un gobernador de la oposición. Perdieron Barinas y la recuperan milagrosamente en enero. Perdieron en Cojedes. Por cierto, que esos tres gobernadores siempre está la mano ahí escondida de Acción Democrática haciendo negocios, haciendo acuerdos con el régimen chavista. Ahí está Morel Rodríguez en Nueva Esparta. Ahí está Galíndez en Cojedes, ahí está Manuel Rosales, que aun cuando es UNT, pero bueno, es lo mismo.
O sea, Pero a si, los si se efectos están poniendo de acuerdo para quedarse como número. Pero por supuesto. Entonces, bueno, todo esto no es casual. Esto es un diseño que tiene el régimen. El régimen sabe que del reparto de esa piñata, bueno, las burusas, que son miles de millones de dólares que le cae a la falsa oposición, es suficiente para que ellos pues hagan el trabajo que tienen que hacer. Llamar a la gente, llevarla a votar. Y ahora, aunque parezca una contradicción, no. El mejor trabajo que le va a hacer la falsa oposición al régimen ahora es embarcarse en esa estafa llamada el referéndum revocatorio. ¿Quién puede creer qué organismo electoral va a escrutar esos votos? ¿Quién va a revisar esas firmas? O sea, no hay garantías de nada. Y mientras no haya garantías, no se puede pensar, no se puede caer en la ingenuidad de que por la vía electoral, de que la gente vaya a votar. No, el resultado será inapelable, inauditable lo que diga la sala de totalización, como siempre ha sido. Siempre ha sido así. Y entonces la única manera de poder cambiar esto es cambiando el régimen político. Pero además tenemos una prioridad. Si no liquidamos a esa falsa oposición, donde está el grupo del G4, donde está ahora Leopoldo López, que está aferrado a su interinato, y entonces, bueno, ya has visto cómo Borges están en esa piñata que ya no alcanza y bueno, ya se han repartido todo. Bueno, este otro grupo decide abandonar el interinato, pero en realidad ellos lo que están buscando es la manera de seguir sacándole el jugo a ese negocio de las elecciones, bien sea por vía de las gobernaciones, bien sea con el manejo de los activos en el exterior. Y yo creo que todo eso que ha ocurrido descalifica a cualquiera de esos elementos de la falsa oposición de tener, digamos, el atrevimiento de presentarse con una opción, porque en realidad ellos lo que están haciendo y lo que han demostrado es que eso que hicieron en el interinato es lo mismo que harían de eventualmente tomar el poder en Venezuela. Llegar al poder para robar, ni siquiera para estafar, sino para robar, porque eso fue lo que hicieron con Monómero, saquearon y reventaron. Yo creo que no les interesa ni siquiera llegar al poder, Humberto. Ellos han demostrado que no quieren llegar al poder. Ellos en la oposición les ha ido muy bien económicamente. Ser oposición ha sido un magnífico negocio para todos ellos, y por eso es que ellos no tienen ningún problema en ser partícipes de ese discurso que complementa eso que hace la falsa oposición, reconoce y le da legitimidad al régimen chavista, lamentablemente. Ese es el papel de ellos, darle legitimidad al régimen. O sea, porque alguien que quiera presentarse como de oposición debería ser de oposición al régimen político, comenzando por denunciar y por llamar a destruir y a quemar la Constitución chavista del 99. Pero el político que nos venga a decir que se presenta como una alternativa y que hay que buscar los mecanismos de salir del chavismo de la Constitución del 99, pues es alguien que nos está vendiendo el alma al diablo, porque en realidad o no entiende o no quiere entender lo que está pasando en Venezuela. Pero curiosamente yo sí creo que mucha gente, como en el caso de Barinas, mira, mucha gente no quiso ir a votar consciente, porque es que es el único mecanismo de defensa que le queda al venezolano. O sea, como rebeldía, bueno, ¿usted quiere que yo vote? No voy a votar, sencillamente. Que realmente el ganador de esas elecciones fue el ciudadano que no votó. Fue la abstención, por supuesto. Es así, el más del 80%. Ahora, ¿cómo hacemos con un consejo electoral que puede manipular las cifras como le da la gana? Sabemos que ganó la abstención porque vimos las fotos de los centros electorales completamente solitarios, abandonados, desérticos. Quizás el 5 o el 10% de las maquinarias, de las clientelas de los partidos, tanto del chavismo como de la falsa oposición, llevando a la gente. Bueno, yo me imagino que a nivel general en la población venezolana habrá un 10% que es la gente que vive de parasitar de la política, que son los que hacen activismo en redes sociales y buscan la manera de justificar este tipo de políticas. Pero el venezolano que tiene que vivir de su trabajo y que enfrenta todos los días la tragedia de tener que levantarse a ver cómo va a sobrevivir ese día, no tiene ningún incentivo de ninguna naturaleza para ir a votar. No hay razones para ir a votar en Barinas el 9 de enero y menos aún para embarcarse en la nueva versión de la estafa electoral, que es el referéndum revocatorio, para hacerle creer a la gente de que sí se puede salir del chavismo si se va y se reúne la firma y la gente va a votar. Bueno, harán lo que siempre han hecho. Una decisión, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, una decisión administrativa del Consejo Nacional Electoral. Y entonces la falsa oposición dirá, bueno, es que teníamos que intentarlo, ¿no? Y ahí se nos va otro año.
y ya estamos en el 2023. Y un año más y estamos en el 2024 y ahí veremos pues si definitivamente el régimen, a quién decide el chavismo que sea su candidato. Yo creo que el candidato que va a escoger el chavismo, el candidato de la oposición va a ser Manuel Rosales. Es posible que me equivoque. ¿Qué hemos hecho nosotros? Y es el precandidato, lo han escogido gobernador del Zulia por una razón, y esa es la razón. Seguramente, y los demás partidos entrarán en esa vía. Yo creo que el futuro de Leopoldo López será tratar de darle vida a ese muerto insepulto llamado el amponato interino, porque es algo que ya, fíjate que Estados Unidos dijo, porque están jugando también con mucha, digamos, de manera muy táctica con todo esto. Leí en La Voz de América que el gobierno de Estados Unidos va a mantener el apoyo al interinato en la medida en que el gobierno interino mantenga el apoyo de la mayoría de la oposición. O sea, que eso se desvanece, porque la mayoría de esos factores no van a seguir apoyando, porque, bueno, es un tema de que Voluntad Popular decidieron, digamos, agarrárselo todo. Y un tema de que, bueno, de que en ese reparto y en esa rapiña hay unos que están más molestos que otros. Difícilmente yo creo que se van a poner de acuerdo en los próximos 20 días. Tienen que resolver esa aberración jurídica que inventaron donde la Asamblea Nacional es asamblea y es gobierno interino. Yo creo que eso se acabó y para bien, ¿no? Porque eso lo que fue prácticamente un manantial de corrupción y esperamos, como se nos ha dicho, que en Estados Unidos se está investigando qué se hizo con ese dinero que se le entregó al gobierno interino. Hoy le dieron un fulano premio a Carlos Paparoni, que ha estado metido en todos los guisos, en todos. Sí. O sea, ha sido fundamental para guisar en el gobierno interino. Y aquí en Estados Unidos le dieron aquí un premio. Tú sabes que yo, cuando veo esas cosas por Estados Unidos, y dicen, ay, qué estúpido. Ahí estarán diciendo que estúpidos que no saben lo que hicimos. Mira, es que el Jesús Troconi, Javier Troconi, que es el encargado de los activos en el exterior, que ha extorsionado, ha hecho cualquier cantidad de cosas, es que lo puso ahí fue Carlos Paparoni. Es una ficha de Carlos Paparoni. ¿Y a quién le responde Carlos Paparoni, Humberto? Acción Democrática. Bueno, sí. Bueno, es que ellos se han repartido guisaron todo en Colombia hasta que se cansaron. Sí. Pues, también yo creo que en buena medida lo que está pasando es el reflejo de la crisis diplomática del Estado norteamericano. Es evidente que los Estados Unidos no tiene una política hacia Venezuela. Y el no tener una política hacia Venezuela es una forma de ayudar al régimen chavista. Eso, por ejemplo, que acabaron de hacer en un combo, meten a gente del chavismo que los exoneran de la lista, los sacan de la lista de terroristas y a la FARC. Ellos están dando señales de que quieren una manera como de entenderse, de convivir con el chavismo. O sea, mantendrán las diferencias retóricas, pero en lo fundamental, yo creo que este gobierno de Biden está prácticamente, ha sido pues una bombona de oxígeno inesperada para el chavismo, a diferencia de lo que había antes, que lamentablemente, pues bueno, con ese cambio de administración definitivamente hubo un cambio de política que se nota. Es diametralmente diferente a lo que había antes. También no me gusta echarle la culpa nada más. Yo soy como un poco la abogada del diablo. Yo no soy ni demócrata, ni republicana, ni lo seré nunca, porque yo no me he metido en política de esa manera nunca. Pero, Humberto, también yo me imagino a los americanos viendo ese desastre también. O sea, Estados Unidos tendría que reconocer que se equivocó dándole a Guaidó un cheque en blanco prácticamente. Tendría que reconocerlo. Entonces, ¿qué le queda a la comunidad internacional ahora? Dime tú. Ahora la ONU reconoce a Maduro, pero entonces yo también digo, bueno, ¿qué va a hacer la ONU? ¿Va a reconocer a Guaidó? Entonces el otro, yo oí una entrevista que le hizo Sergio Novelli hoy en la mañana al candidato de Acción Democrática en Barinas, que se llama Sergio no sé qué. Y el tipo decía, bueno, pero si tenemos que entendernos con Maduro, nos entendemos. Entonces, ¿qué dice la comunidad internacional? Si se están entendiendo con Maduro, ¿por qué nosotros no nos vamos a entender con Maduro? No, mira, todo por eso yo te decía al comienzo, el problema de esto es tener claridad en las definiciones fundamentales.
No se puede entender, por ejemplo, cómo partidos como Voluntad Popular, cuando tú le preguntas a Leopoldo López, bueno, ¿van o no van a las elecciones? Bueno, sí van, pero no las apoyamos. Entonces, bueno, sí, vamos a apoyar al candidato en Barinas, pero al mismo tiempo estamos abrazados al interinato. Entonces, claro, lo que hay en realidad es el mayor oportunismo político y lo que estamos es a merced de logreros, a merced de criminales y de ampones de la política, gente bueno, que no tiene ningún tipo de convicción, que a ellos no les importa. El problema, lo que a mí me preocupa en realidad no es ni siquiera el gobierno de Maduro. A mí lo que me preocupa es que el Estado y la nación venezolana se están desintegrando. Es eso, todo se está desintegrando. Ese es el problema. Institucionalmente ya, o sea, todo se está desintegrando, todo. El problema que tenemos es que el territorio nacional, para que más o menos haya un orden, bueno, está repartido entre las megabandas, los grupos, digamos, los paramilitares, los grupos guerrilleros en la frontera, en el arco minero están... hay de hecho, está operando una convivencia entre las Fuerzas Armadas venezolanas y estos grupos irregulares, porque no hay otra manera, tienen que repartirse las rutas. La Delcy robándose todo el oro se lo llevan a Turquía, regresa el avión cargado de dólares y de euros, eso es, o sea, cogiéndose el país, pero así como cuando uno agarra un pan y lo rompe de esta manera, o sea. Entonces, claro, ahora a eso, para agregarle más al drama, tenemos más de 7 millones de venezolanos regados por todo el mundo. Y bueno, el desarraigo, o sea, por mucho que, bueno, uno insiste porque de pronto es la vamos a decir, la querencia, pero el desarraigo es prácticamente inevitable. Sí. Y ahí está el país, Venezuela, la nación venezolana, desintegrándose como dijera Escobar Salón, como una balsa naufragando en el mar Caribe a merced de chavistas y de falsos opositores que no les importa. O sea, el tema de ellos no es la desintegración de la nación, sino que es cómo llegar para seguir robando o cómo seguir allí para estar en lo mismo. Y yo creo que el tema de los temas para nosotros, para los venezolanos, es qué vamos a hacer para salir de la falsa oposición, para salir del régimen chavista y para tratar de recomponer a la nación venezolana, que cada día, como dice el profesor Agustín Blanco Muñoz, Venezuela es un ex país. Dejamos de ser país. Ya no somos un país que opera como tal y seremos menos si dejamos que esto siga ocurriendo. Así. Bueno, Humberto, gracias por siempre atendernos y ayudarnos con el análisis de este ex país. Gracias. Un placer y gracias a ti, Patricia. Un abrazo. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.